Netflix acaba de estrenar Monster, la historia de Ed Gein, la tercera entrega de la serie criminal creada por Ryan Murphy, la misma que nos dio Dahmer y los hermanos Menéndez. Y una vez más, ya está en boca de todos. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto de lo que muestra es verdad y cuánto es puro terror de Hollywood? Bienvenidos a Donde Calla la Noche. Asegúrate de suscribirte si disfrutas de conocer las historias reales detrás del mito, porque hoy vamos a separar los hechos de la ficción y descubrir quién fue realmente el hombre que inspiró a Psicosis, la masacre de Texas y el silencio de los inocentes. Vamos a Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo del medio oeste, donde las carreteras son largas, los inviernos duros y todos se conocen por su nombre. En las afueras, rodeada de campos vacíos, estaba una vieja granja. Ahí vivía Ed Gein, un hombre callado, amable, el típico vecino que ayudaba con reparaciones y a veces cuidaba niños. Nadie imaginaba lo que ocurría dentro de esa casa. Ed Gein nació en 1906. Su padre, George, era alcohólico. Su madre, Augusta, era fanáticamente religiosa. Crió a sus dos hijos bajo el miedo y la culpa. Les decía que las mujeres eran criaturas del pecado, que el mundo estaba podrido y que solo los puros se salvarían. Les prohibió tener amigos, salir o hablar con extraños, y cuando Ed intentaba acercarse a otros, ella lo castigaba. Los expertos dirían después que Ed no solo amaba a su madre, la veneraba. Cuando Ed tenía 34 años, su padre murió. 4 años después, su hermano Henry murió en un incendio. Las circunstancias fueron sospechosas, pero la policía nunca pudo probar nada, y Ed jamás lo confesó. A partir de ahí, solo quedó él y su madre. Pero en 1945, Augusta sufrió 2 derrames y murió. Y con ella, murió también la poca estabilidad mental que Ed tenía. Selló su habitación, dejándola intacta como un santuario. Vivía en el resto de la casa, sucia, sin electricidad, rodeado de silencio. Pasaba los días leyendo revistas de crímenes, anatomía y experimentos nazis, y lentamente su mente empezó a desviarse. A comienzos de los años 50, mujeres de la zona comenzaron a desaparecer. La historia explotó el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, dueña de la ferretería local, desapareció. Su hijo, que era ayudante del sheriff, encontró sangre en el suelo y una factura a nombre de Ed Gein. Los agentes fueron hasta su granja, y lo que encontraron se convirtió en una de las escenas más macabras de la historia criminal estadounidense. Dentro había restos humanos convertidos en objetos, máscaras hechas de piel, tazones de cráneo, cinturones, muebles. En un cobertizo detrás de la casa hallaron el cuerpo mutilado de Bernice, colgado como un animal. Ed fue arrestado esa misma noche. Confesó haber matado a Bernice y a otra mujer, Mary Hogan, desaparecida 3 años antes, pero la mayoría de los restos que tenía no provenían de asesinatos. Los había desenterrado. Ed admitió que visitaba cementerios y robaba cuerpos de mujeres que le recordaban a su madre. Decía que necesitaba estar cerca de ella. La policía reabrió tumbas y comprobó que varias estaban vacías o alteradas. Ed fue declarado mentalmente incapaz y enviado a un hospital psiquiátrico. Años más tarde sería juzgado, condenado por el asesinato de Bernice Worden y pasaría el resto de su vida internado. Murió en 1984. Esa es la historia real. Pero lo que Netflix cuenta es otra cosa. Y aquí hay que aclarar algo importante. Monster, The Ed Gein Story, no es un documental. No busca narrar los crímenes tal cual ocurrieron, sino explorar el mito de Ed Gein.
el símbolo que su historia dejó en la cultura del horror. Ryan Murphy y su equipo lo plantearon así, no como un informe policial, sino como una mirada a cómo la leyenda de Gain redefinió lo que entendemos por terror americano. Aún así, el margen entre realidad y ficción se difumina tanto que muchos piensan que la serie es completamente verídica. Y eso, según los expertos, está lejos de la verdad. Uno de los principales investigadores del caso afirmó que el 90% de lo que se ve en pantalla es inventado. Sí, Gain era un hombre solitario, obsesionado con su madre y responsable de 2 asesinatos, pero casi todo lo demás, sus supuestas perversiones, romances e incluso vínculos con el FBI, es producto del guión. En la serie lo pintan como un asesino sádico, un torturador. En la realidad no lo fue. Mató a sus víctimas de un disparo. No las torturó ni abusó de ellas. Su obsesión no era el dolor ajeno, sino el deseo enfermizo de traer a su madre de vuelta. Cuando no pudo desenterrar su ataúd, empezó a buscar mujeres parecidas a ella. Desenterró cuerpos para reconstruir con partes humanas lo que su mente entendía como un reencuentro. Horrible, sí, pero muy distinto a lo que muestra Netflix. El programa también exagera su papel como niñero. En la ficción, Ed es un hombre siniestro rodeado de niños. En la realidad, los cuidaba y era amable con ellos. Los vecinos lo veían como un hombre extraño, pero inofensivo. Lo mismo ocurre con Bernice Warden. En la serie se insinúa un vínculo romántico. En la vida real, ella era una viuda respetada que apenas lo conocía. Ed una vez le pidió ir a patinar y nada más. Su familia expresó su molestia por esa invención. Otra ficción total es Adeline Watkins, la supuesta novia secreta. Esa mujer existió, pero solo buscaba atención cuando la prensa llegó a Plainfield. Luego admitió que lo había inventado todo. Y está también el caso de Evelyn Hartley, la adolescente desaparecida en 1953. Durante un tiempo, la policía creyó que Gain podía estar involucrado, pero no se halló evidencia alguna. Esa historia solo reaparece en Monster para aumentar el suspenso. Incluso la muerte de su hermano Henry fue manipulada. Netflix sugiere que Ed lo mató durante una discusión. La verdad es que Henry murió sofocado por el humo mientras intentaba apagar un incendio. No hubo señales de violencia. En los últimos episodios, la serie mezcla sueños, visiones y recuerdos falsos. Muestra escenas que nunca ocurrieron solo para reflejar cómo el mito de Ed Gein se volvió más grande que el propio hombre. Es un recurso artístico, sí, pero no un hecho histórico. Y luego viene el giro más irreal, Gain ayudando al FBI en el caso de Ted Bundy. Completamente imposible. Bundy comenzó a matar casi 20 años después. Gain jamás salió del hospital. Entonces, ¿qué queda cuando retiramos toda la ficción? 2 asesinatos, varios robos de tumbas y una mente rota por el fanatismo y la soledad. Y aún así, esa historia bastó para cambiar el horror para siempre. Antes de Psicosis, los monstruos del cine venían de lugares lejanos. Drácula de Transilvania, la momia de Egipto, el hombre lobo de Londres. Pero en 1959, el escritor Robert Bloch usó el caso de Gain como base para Psycho. De pronto, el monstruo vivía al lado. Era amable, estadounidense y podía ser cualquiera. Alfred Hitchcock convirtió esa novela en una obra maestra, y el mundo nunca volvió a mirar igual al vecino callado de la esquina. De ahí nacieron La Masacre de Texas, El silencio de los inocentes y toda una generación de asesinos ficticios inspirados en él.
Ed Gein se transformó en algo más que un criminal, un arquetipo. El hombre que hizo del horror algo doméstico, cotidiano. Eso es, en el fondo, lo que Netflix quiso mostrar. No la verdad judicial, sino el eco cultural. Y en ese sentido, Monster cumple su objetivo. Pero también deja una pregunta abierta. ¿Cuándo el entretenimiento empieza a borrar la verdad? Porque Bernice Warden y Mary Hogan no eran personajes, eran personas reales. Sus familias siguen vivas y cada nueva adaptación las obliga a revivir lo peor. Quizás la verdadera historia de Ed Gein no trata solo de lo que hizo, sino de lo que hicimos con él, de cómo lo convertimos en un mito, una sombra que Hollywood usa cada vez que necesita un monstruo nuevo. Ed Gein no fue un asesino serial, no fue un depredador sexual, fue un hombre perturbado, encerrado en su propia locura, que se volvió el espejo de nuestros miedos. Y tal vez esa sea la parte que más nos incomoda, que su historia habla tanto de él como de nosotros. La próxima vez que veas Monster, recuerda esto, no estás viendo historia, estás viendo el mito de cómo el horror se volvió americano. Gracias por ver Donde calla la noche. No olvides suscribirte si quieres más historias reales sin el humo de Hollywood. Nos vemos en el próximo caso.